Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, para el día de hoy tenemos muchas informaciones de índole nacional. De entrada, ayer el presidente Leonel Fernández tuvo una locución transmitida a todo el país en prime time, más de 150 emisoras en diversos medios nacionales, regionales, respondiéndole el discurso del presidente Luis Abinader el 27 de febrero. Se tomó su tiempo y yo les decía, bueno, palabras traerán respuesta, porque el presidente Abinader en su discurso pues lo cogió de samba. Cada vez que quería comparar, cogía el 2011, que era la época del periodo de Leonel, que salió hace 12 años del poder. Cuando no era, cogía el 2008, y así sucesivamente. Dijo, bueno, eso le van a responder, y ahí está. Pero de eso se trata, un debate civilizado. El presidente, como yo le decía aquí, yo no era, iba a vender las bondades de su administración. A él le toca decir las cosas. Él no va a decir los hospitales que no ha arreglado, eso se lo iba a hacer decir la oposición. Ahí está, Leonel ayer le hizo un rosario, le hizo un recuento, y de eso se trata. Ese es el debate civilizado. Uno se tira en la caja y otros se tiran los cajones sin pasar de ahí. Ahorita vamos a conocer detalles del discurso, pero yo les decía, quien le tiene que hacer esos señalamientos, yo me referí cuando analicé el discurso a dos particularidades. La parte de la deuda, yo decía, no, pero venirme con el que cosa de nuevo de que bajó con relación al Producto Interno Bruto, eso es, y nada es lo mismo, porque hemos cogido una gran cantidad de préstamos y estamos endeudándonos hasta la tambor, y así sucesivamente. Yo le decía eso, la parte de la inflación la toqué. Yo decía lo otro, bueno, que se encargan los voceros de la oposición, pero el peso pesado era que hablara Leonel Fernández, que no se había referido, y ayer se tomó su tiempo y respondió con un discurso también bastante bien elaborado, que vamos ahorita a tocar los puntos los fundamentales, ¿no?, de su participación. También se anunció, el presidente va a convocar de nuevo el pacto para el asunto de Haití a las 5 de la tarde en el Salón Las Cariati desde el Palacio Nacional. Han presentado 4 puntos: política exterior, control fronterizo, política migratoria, impacto económico. Y de entrada, decirles que la oposición había estado, Fuerza del Pueblo fue a la primera encuentro, pero ayer planteó una posición rechazando la participación. No va para ese encuentro. No va la Fuerza del Pueblo, no va el PLD, no va el PRD. Va a estar el PRM y los partidos estos más pequeños, ¿no?, minoritarios. Yo entiendo, esa es mi posición, que había que ir, que debía haber ido todo el mundo, a pesar de que cuando hablan de politización, también lo he manejado aquí, he dicho que, politización cuando los contrarios sacan el tema, pero cuando tú lo pones no es politización, pero el que primero lo politizó fue el canciller. Aunque yo entiendo que el primer mensaje que debe darle el presidente Luis Abinader a la nación y a la comunidad internacional es deshacerse de los prohaitianos que tiene en su gabinete. Ayer Leonel en ese discurso dijo, aquí no hay apatria, aquí no hay racismo, aquí no hay nada de eso, como hay muchos de ellos que andan diciéndolo por ahí. Y obviamente las incoherencias las pone el propio gobierno, que por un lado dice una cosa y por el otro lado manda una ley que vulnera la nacionalidad y la soberanía nacional. Y era una puñalada a la patria. Entonces, a pesar de que yo entiendo eso y he resaltado y lo he señalado aquí, además tengo la calidad moral, y como yo no soy vocero de la Fuerza del Pueblo, aunque sea de la Fuerza del Pueblo, yo entiendo que debieron haber ido. Porque al final del día, el que va a quedar mal es el propio gobierno, que ya lleva convocado como 3 pastos, no le da seguimiento,
aunque dice una cosa, por debajo hace otra, pero tú lo evidencias. Tú lo evidencias. Esa es mi particular posición. Como yo no soy directivo de la Fuerza del Pueblo, ni soy el que tomo esas decisiones, yo digo aquí lo que a mí me parezca. Yo creo que debieron haber ido. Porque lo cortés no quita lo valiente. Y al final del día, el que queda mal es el gobierno, que se evidencia, que se ve que lo que usa el tema es como politiquería, y al final es un tema que no debe ni siquiera verse como político. Eso lo he dicho yo aquí. Y me sobra calidad moral para exigir y decirlo, y a cualquiera que se tuerce entrale, que se lo he prometido y se lo digo, y cuente con eso. Así sí no tengo problemas con eso. Pero bueno, cada cual hace lo que entienda. Yo lo hago acá como un analista, como una persona asesor estratégico. Si me piden asesoría, como no me la piden, no tengo. Entonces yo aquí digo lo que a mí me parezca. Para eso yo tengo mi cerebro, para eso yo tengo mis neuronas, mis conocimientos, y siempre planteo mi posición, eso tengo. Ahora, también hay que darle el beneficio de la duda a los políticos, que son políticos, que están en su política, y posiblemente también puede ser que tengan otras informaciones que las que yo no disponga. Porque eso también, como cuando tú estás en el examen, que el profesor te pone las 4 preguntas ahí, los ejercicios, y tú no hay manera de que lo hagas, profesor, ese ejercicio está malo, ese ejercicio no está bien hecho, no, está bien, resuélvelo. No es que está malo, no, tú eres que no lo sabes resolver, está bien. Puede ser, usted no puede asumir que el otro es verdad, más estúpido que usted, no, nada de eso. Puede ser que aquellos dispongan de algún otro tipo de información que avale y justifique su decisión. Desde mi punto de vista, el tema haitiano es el problema nacional. Y cualquier cosa, aunque el gobierno se anote un virado, se ponga 2 puntos, 3 puntos y se avance en definitiva en la defensa de la soberanía, yo apoyo cualquier decisión que avance en la defensa de soberanía. Bien, pero bueno, ahí está. Y ayer, entonces, el presidente convocó para esta tarde, van a ir, bueno, prácticamente es el gobierno que va a estar ahí. Que de hecho el gobierno mismo debe ponerse de acuerdo, el mismo gobierno, con sus incoherencias y sus funcionarios pro-haitianos que tiene. Por otro lado, un escarceo importante se ha generado por de nuevo las incoherencias desde la administración. El presidente cancela a la directora, a la ministra de la Juventud, a la que sustituyó a aquella señorita Kimberly, una morena picadita, que se le armó un lío ahí por un escándalo de unas licitaciones que ella había recomendado para que el marido, una cosa así, para 2 empresas, no, 3, 4 millones, que hay mucho, no, pero 3, 4 millones, cuando lo que se está hablando de Donald Guerrero son 30,000. Sí, es verdad que ellos son 30,000 y debieran estar presos todo el que ha robado el ladrón, si fuese que robara. Ni digo que sea un ladrón ni que digo el otro, sino que el que se roba un chile se roba una vaca. Lo importante, obviamente, las penas no deben ser iguales, pero tampoco quieren minimizar y eso. Ahora, el punto que yo quiero señalar es este. Si el presidente acaba de designarla ahora como vicecónsul en el consulado de Barcelona, es porque el presidente entiende que ella no cometió ninguna de esas cosas que se le imputaron y que él la canceló por eso. Debió nombrarla de una vez y mandarla. Debió nombrarla, quitarla de ahí, no te quiero ahí, pues te mando para Barcelona. Entonces usted se da cuenta que eso no es igual. No es igual a aquello de Danilo Medina que decía, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Te acuerdan? Pero esto habla muy mal de la administración. Doña Milagros Ortiz se refirió en estos días cuando ahora una crisis en la justicia, cuando el caso del 13, número 13, que han soltado a los jefes y han metido preso a los chiquitos. Entonces esto es como darle un premio de consolación, pero no debieron durar tanto para darle la consolación. Debieron nombrarla al mismo tiempo, ¿verdad? Pues si no es nada, ahí hay mucha incoherencia. Y la gente, obviamente, la gente no es tonta. No es tonta. Ella fue la exministra de la Juventud
Tiene el Senado que conocerla. El Senado no es un sello gomígrafo. El Senado no va a rechazar nada. La cancelaron en el diciembre del 21 porque benefició en un concurso a dos empresas. Una se llamaba Gredmont y otra Sketch Prom, por un valor de 3 millones de pesos, a través del encargado de compra, José Ramón, qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. Entonces, eso es, de nuevo, para que ustedes vean, son de las incoherencias que se dan en la administración. ¿O fue o no fue? ¿Qué usted opina? Yo no tengo idea. Pero se pronunció la encargada de ética del gobierno entonces, y el presidente la cancela del ministerio. Pero nada, el burro se amarra donde diga el dueño. De nuevo, hablé rápidamente y el presidente Fernández lo mencionó ayer, que el presidente tocó el tema del endeudamiento y dijo que el Producto Interno Bruto había bajado, comparando el 2001 con 2002, ¿cómo es? 2021 con el 2022, y que de 61 pasó a 59%, y ayer Leonel entonces le ascendí, pero no me lo comparé ahí, compáramelo más amplio, mira que ha crecido en 8% de 50 y tanto, ahorita lo conocemos, pero ese es un tema que yo aquí, de nuevo, tengo la calidad moral para hablar, porque es un tema que lo manejo recurrentemente, señalando de que no podemos estar cogiendo préstamos sin ton ni son y por todo lo que nos parezca. ¿Cierto? Así es. Pero uno dice y dice, pero como dicen, una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Ayer el Senado, de nuevo, aprobó 160 millones de dólares. Y tú me dices, 160 millones de dólares son casi 11 mil millones, 8 mil millones de pesos, casi 9 mil millones de pesos. Y hay 60 de los 160 para el programa de apoyo a la agenda de transparencia e integridad por un monto de 60 millones. 60 millones de dólares para transparencia e integridad, pero entonces a la persona que acabamos de, que cancelamos en diciembre del 21 por un escándalo en el Ministerio de la Juventud, ahora le damos un premio de consolación como vicecónsul en Barcelona. Yo no digo que esté bien ni esté mal, pero estamos cogiendo entonces ahora 60 millones prestados para integridad y transparencia. Para eso mejor comportémonos íntegramente con transparencia y con coherencia. Y adicionalmente a eso, los otros 100 son para financiamiento del programa de consolidación de un sistema de protección social. Esos son los que le repartieron 100 millones en el programa Supérate, 100 millones a los artistas en un diciembre y no se sabe en qué quedó. Entonces usted ve cómo que estamos cogiendo prestado para la piñata. ¿O no? Porque yo aquí, cuando los otros días conocimos de 3 préstamos, le digo, mira, para la línea del metro, yo se lo apoyo. Para la cañada Guajimí, yo se lo apoyo. Pues yo quede agua por allí, claro que lo apoyo. Pero explíqueme usted, 60 millones de dólares, 6 por 6, 36, esos son 3.600 millones de pesos. Para transparencia e integridad. Entonces, aquí se lo dice Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo, van a hipotecar el país con más de 27 mil millones de pesos, de dólares, que se han tomado en 2 años aquí en el Senado. Y en el Senado todo lo aprueban. Aquí es un sello gomígrafo. Entonces, tienes razón. Tienes razón. Y por eso, Leonel Fernández también le responde en el día de ayer. Entonces, para que ustedes vean, desde la administración hay que ser coherente. Usted lo que dice con lo que hace. También lo que promete, obviamente, pero una cosa a veces es la música con guitarra y otra es la música con el violín. A veces hay cosas que se prometen y en la práctica la realidad te hace torcer. Entonces tú tratas de seguir con lo estratégico. Las cosas tácticas tú las vas adecuando, buscándole la vuelta, cómo agirlas, digamos, en el tiempo, cómo las adecuas, cómo las acomodas. Pero bueno, pero la coherencia es fundamental. Por eso, les decía yo, en el discurso del 27, el presidente iba a plantear lo que él entendía eran los logros de su gestión y las bonanzas. Y en ese sentido,
cuando la oposición le iba a señalar, y yo le decía, bueno, por ejemplo, el presidente va a presentar si inauguró 3 hospitales, él lo va a señalar. Y la oposición, y eso hizo el presidente Fernández ayer en su discurso, le va a señalar, mira, tú prometiste 25 hospitales. Y no ha hecho no ha hecho no ha hecho no ha hecho. Entonces le va a hacer un recuento. Y de eso se trata. Y ahora vamos a ver qué le dijo Leonel Fernández ayer en su alocución a la nación. Dice Leonel Fernández, crecimiento es para unos cuantos y no beneficia a los pobres. Por la discusión de que hemos crecido, que el Producto Interno Bruto y eso, etcétera, etcétera. Dice, ¿para qué sirve que aumente el Producto Interno Bruto de manera tan desigual como está ocurriendo en la actualidad si su expansión solo beneficia a unos cuantos? Se refería a que se está metiendo una gran cantidad de dinero al turismo, entonces la construcción se desploma, y etcétera, etcétera. Entonces, dice que también cuando se hacían las comparaciones, y yo dije, está obligado Fernández a responderle, el presidente Fernández, porque a él lo cogieron. Cuando Abinader hacía su discurso, no era casual que decía lo del pollo índice del 2011. Pero búscalo de cualquier otro tramo, no. O de cualquier otro año de los 8 del presidente Fernández, pero cógele que le conviene. Yo le decía, cuando usted quiere una cosa que se vea grande, usted lo pone en pesos. Cuando quiera que se vea chiquito, lo pone en dólares. Pero entonces no está diciendo nada malo, pero obviamente que eso le iban a responder. Dice el presidente Fernández que las autoridades eligieron periodos de comparación a conveniencia con la finalidad de manipular a la opinión pública. ¿Ven? Y continúa diciendo, dice, se intentó deformar la realidad en base a juegos de palabras, manejo ambiguo de conceptos y manipulación de la opinión pública, que en este gobierno no hay nada que festejar ni que aplaudir, ya que no se está beneficiando a los más pobres, sino a los que más tienen. Y dijo que cuando el presidente se refirió al pollo index, dijo que en lugar de ser un chiste, y el plátano index no constituyen un chiste los incrementos de precios, porque es algo trágico, que es una pesadilla sobre los sectores más vulnerables, y presentaba ayer personas opinando sobre las declaraciones del presidente Abinader de que se estaba mucho mejor, de que se podía comprar más pollo y eso, y dijo que las personas cuando van a buscar no buscan el pollo índice, sino los pollos que se encuentran 53% más caros, las pechugas, los muslos, la pasta. Dice el presidente Fernández que el discurso del presidente Abinader estuvo marcado por una actitud de autocomplacencia, autoalabanza, en la que abundan las exageraciones y las manipulaciones estadísticas, pero que no pudo exhibir realizaciones ni mejoras reales en la economía al servicio de los más pobres. Dice que el propio Abinader, cuando señaló que el país creció 4.9 en el 2022, se olvidó de que en el 21 había anunciado un crecimiento de 12.3. O sea, si en el 21 crecimos 12.3 y todos los bombos y platillos, y ahora dice que fue 4.9, en realidad lo que hemos caído. De nuevo, esa es la discusión de si hubo rebote estadístico y si no. Pero lo importante que dice, hay como 614,000 jóvenes que salen al mercado laboral a buscar empleo y nada de eso que vemos en el crecimiento. Dice, si bien el turismo tuvo un crecimiento exponencial de un 24%, el de la explotación de minas y canteras cayó en 7.2, menos 7.2. La construcción cayó a 0.6 y ahora en enero se desplomó en menos 11. Y la industria local un pírrico 2.2. Y con relación a la deuda pública, ahí vamos de nuevo, dice que la administración en menos de 3 años ha contraído una deuda superior a los 24,000 millones de dólares. Y no puede mostrar realizaciones tangibles que se puedan ver. Y le hizo un recuento de las obras, de los hospitales que prometió en el este, que no ha cumplido, que de los que ha cumplido están a medio talle, que a 20% de realización, que la autopista de Asua, la circunvalación de Asua, eso yo lo comenté aquí, no está terminada, que le faltan los drenajes, que le faltan las interconexiones, muchas cosas. Mencionó, y con relación a la deuda, también les respondió no solamente que se han contraído más de 24,000 millones de dólares, sino de que
que también decir que el porcentaje de la deuda disminuyó del 2019 al 2022 no es verdad, porque el porcentaje de la deuda pasó del 50.5% al 59%, pero el presidente Abinader lo compara con relación al crecimiento que tuvo el Producto Interno Bruto en ese 12.4%. Y ahí, obviamente, cuando compara 61 contra 59, baja 2%. Pero yo decía que esa comparación, al final del día, es irrelevante, la del Producto Interno Bruto y la de la deuda, que lo que importa es lo que tú destinas del presupuesto para el pago de la deuda. Y ese pago de la deuda ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque hemos cogido más deuda y míralo, como muestra un botón, ayer aprobó el Senado 160 millones más. Entonces, que no bajó, sino que se incrementó en 8.6, y dice que como muestra de eso, que deploró que el presidente haya dicho que durante el 22 su gobierno tuvo que afrontar con más de 16 mil millones de pesos los daños causados por el huracán Fiona, que fueron en la parte este del país, si el Banco Mundial le aprobó 200 millones de dólares en enero del año pasado para esos mismos fines. Que eso es también cónsono con algo que yo también he criticado. Ayer decía el de Red Vial, el director de Red Vial, que se iban a destinar 1.200 millones de pesos y que si yo para rehabilitación, los peajes, el mantenimiento de la avenida, y así como dice el presidente Fernández, con esos 200 millones de dólares del Banco Mundial para Fiona, se acaba de aprobar un préstamo de que para mantenimiento y rehabilitación de calles y carreteras. ¿Para qué tenemos el fideicomiso Red Vial? Entonces, cuando critica el presidente Fernández eso de que el turismo tuvo un crecimiento exponencial, dice que en Pedernales lo único que se conoce, no se ha hecho el puerto, no se ha hecho la infraestructura básica, y lo único que se anunció fue dos hoteles que los va a construir el gobierno, y yo decía, eso nunca me gustó a mí, con el fideicomiso y todo eso. Yo entiendo que esos debieron haberlo construido los inversionistas extranjeros. Bueno, pero eso es como también él lo señala acá. Dice que cuando los consumidores van a los supermercados, Colmado, Ventorrillo, etcétera, en lugar del pollo índice van a buscar pollo, pechuga 53% más caro, que el arenque está 70% más caro, el aceite de soya 67% más caro, la carne de res 64% más cara, la yuca 63%, le hizo todo un rosario de los productos, lo que todo el mundo sabe, todo el que va al supermercado, todo el que va al mercado, sabe que el poder adquisitivo ha mermado, que los precios están por las nubes, que es la misma consecuencia de la inflación, que el gobierno ha tratado de controlarla con el incremento de los tipos de interés, pero eso tiene sus bemoles. En todo caso, ha subido todo, y él hacía un recuento cómo se ha ido deteriorando. Dice que en realidad el gobierno del presidente, en lugar de aplaudir, lo que tiene es que lamentarse porque es el líder de los precios altos. Ha aumentado la deuda pública en gastar mucho e invertir poco, y en reducirle a la gente su poder de compra. No pudo haber sido más duro. Dice que el gobierno de Abinader es líder en precios altos, en aumento de la deuda pública, en gastar mucho, gasto corriente, e invertir poco. Cuando habla de invertir poco, dice que él deploró que el presidente Abinader diga que el gobierno ejecutó 271 obras de infraestructura con una inversión de 90.000 millones de pesos, cuando la Dirección General de Presupuesto informa que solo se erogaron 53.000 millones en obras. Ese es un dato que yo la verdad que no lo manejo y no lo sé de dónde se extrajo, ni lo del presidente ni lo que dice el Leonel Fernández, porque yo he manejado aquí el tema de que el gobierno, una de sus incompetencias más marcadas ha sido la poca capacidad de ejecución de las obras presupuestadas, del gasto de capital de las obras presupuestadas. Específicamente, en el caso del año pasado y el 21 también, el gobierno tenía contemplado un gasto de capital de 167.000 millones de pesos. Pero a diciembre,
al 15 de diciembre del 2022, antes de cerrar el año, y ya casi cerrando el año, solamente había ejecutado 90,000. O sea, quedaron como 44,000 millones en caja que después fueron distribuidos, diseminados para presentar contablemente que se habían ejecutado, pero no se han ejecutado. Pero él presenta aquí un dato de la Dirección General de Presupuesto, el presidente Fernández, donde le responde y le baja ese monto, que para mí también era bajo, porque decir que se gastaron 90 cuando eso es lo que digo, 90 cuando tú tenías estos ¿cuánto eran? Eran como 143,000 millones de gasto de capital, contemplado en el presupuesto del 22. Pero en todo caso, hay obras, y se las mencionaba el presidente Fernández, las promesas que se han venido haciendo de las circunvalación, la de Baní, la de San Francisco, la de Navarrete, que ya no es la primera vez que el presidente Abinader las promete en su discurso, los hospitales que ha prometido, las inversiones en las universidades que se han mencionado y se han prometido pero que no se han cumplido. Y en definitiva, él hizo ayer el papel que le corresponde hacer a la oposición, al crítico de la oposición. Tú dijiste que ibas a hacer esto, mira aquí que no lo has hecho. Tú mencionaste que ibas a lograr esto, mira aquí que no lo has hecho. Etcétera, etcétera. Porque el gobierno iba a vender su logro, su gestión, como la más maravillosa e idílica de todas. Y, evidentemente, el presidente Fernández ayer, de manera objetiva, le presentó un sinnúmero de falencias que, si las quieren rebatir, las pueden rebatir. Donde yo vi una cierta debilidad fue en la parte justamente del sector eléctrico, que decía que no se había instalado ni un solo megavatio, cuando ya ahí se está inaugurando la planta esta SIVA y se están las licitaciones hechas y obviamente se han incorporado energías renovables. Esa parte me pareció un poco, porque como digo, ¿qué hacía yo el comentario antier por acá? Cuando tú dices, bueno, que tú tienes tal proyecto y que no ha cumplido, cuando lo cumple, entonces ¿qué va a hacer? ¿Va a salir a aplaudirlo? No, eso es como tirar el cartuchazo. Ahora, tú coges las cosas puntuales, que son como el francotirador, ¿se acuerdan que hacía ese comentario? Y entonces le da por ahí. Porque lo otro es casi como que paja para la garza. Pues si yo tengo un proyecto y un proyecto se ejecuta en 2 años, y por la razón que sea, porque incompetencia mía, por falta de recursos, por situaciones externas, foráneas, exógenas, no lo puedo terminar, y al final tú dices, mira, prometiste que lo iba a terminar en 2 años. Tú te anotas el virado de que me estás señalando que yo dije que era en 2 años y no pude. Hasta ahí. Entonces, pero ese es como quien dice aquella frase que dice la victoria pírrica. Y cuando yo lo termine en 6 meses más, ya, entonces me vas a aplaudir. Claro, no lo entregaste en 2 años, lo entregaste en 2 años y medio. Bueno, pues lo entregó en 2 años y medio. Con ese tema yo soy cauto, he recomendado, no veo por qué ponerse, porque los proyectos tienen imponderables. Tú proyectas, tú planificas, tú tratas de ejecutar. Ahora, lo que tú no debes es que si pusiste 150,000 millones por tu incompetencia, porque tú no procesas, haces los procedimientos adecuados, porque no tienes el personal capacitado, no puedas ni siquiera ejecutar el dinero que tienes en caja ahí. Como en el año 21 que salimos a buscar, emitimos 3,000 millones de dólares, 3,500 millones de dólares en bonos soberanos para hacer el pago del servicio de la deuda, del interés que había que pagar en el mes de enero. Y, o sea, una cosa a lo loco. O sea, yo que estudié administración de reserva y en tesorería, tú sabes cómo es eso. Tú no tienes dinero ahí ocioso, pagando altas tasas de interés para entonces tenerlo en caja. O sea, que cogimos más dinero del que realmente necesitábamos. Y tú sabes cuáles son tus proyecciones, porque yo sé cuándo me depositan en mis inversiones que tengo aquí o allí, y usted sabe lo que usted recibe. Y usted sabe que usted cuenta con su sueldo mensual, que le pagan los 25, vamos a suponer, y usted ahí hace su desglose, porque es lo mismo.
Es lo mismo que una administración personal, doméstica, el gobierno y todo. Simplemente que tiene sus cosas, pero lo básico. Lo que te entra, lo que sale. Y lo que va a salir, tú lo tienes planificado y obviamente. Eso sí, eso no hay manera de justificar que tú, por ejemplo, no ejecutes lo que tienes en caja y lo que tienes planificado y lo que tienes proyectado. Entonces eso es otra cosa. Pero al final del día, si lo hacen, si no lo hizo en 2 años, lo hizo en 2 años y 6 meses, cuando lo haga en 6 años y 6 meses, ahí va a estar la obra y te va a decir, ya eso se queda, porque en términos históricos eso es peccata minuta. Pero eso fue, por ejemplo, con relación a los de los que no se había instalado un solo megavatio, ahí hubo una falencia. Lo de las pérdidas, por supuesto que sí, hay las pérdidas, los gastos operativos de la distribuidora, ese es uno de los puntos pendientes. Pero el Ministerio de Energía ha hecho su papel en cuanto a las licitaciones, Manzanillo, Siva Energy, y ahora hay una información ahorita que la vamos a conocer de la ampliación al ciclo combinado. No se refirió el presidente a Punta Catalina, ya ha salido la auditoría, nosotros vamos a comentar ahorita otros detalles más, ya hemos comentado algunos antes, pero en sentido global, se refirió el tema obviamente, ¿no? El partido dijo que no va a la reunión de esta tarde, pero el presidente ayer habló de que hay que buscar consenso para la defensa de la soberanía y que aquí todos eso, por eso digo, en el propio gobierno, es que el gobierno tiene que ponerse de acuerdo a lo interno de su gobierno. ¿Por qué le voy a poner 4 funcionarios ahora mismo? Mira, Paveliza dice que nosotros somos racistas. Ayer le responde Leonel, aquí no somos ni racistas, ni apátridas, ni nada. Juan Bolívar Díaz, el cónsul en España, ese es pro-haitiano full y anda con una lista ahí de que tenemos que nacionalizar. El gobierno acaba de nombrar a Wally Brewster, el ex embajador de los Estados Unidos, que le canceló la visa a Roberto Rosario cuando estaba en la Junta Central Electoral porque no quiso dominicanizar y darle documento a unos haitianos. Lozano, el que está en el Instituto Nacional de Migración, fue que llevó a un haitiano, que dice que apellido y que Medina, que se puso él, a México para que nos penalizaran. Lozano y una Catalina, que es Catalina, Florinda, qué sé yo, que era la que trabajaba en el Instituto de Migración, fue que crearon ese documento que habla de los campamentos de refugiados, que el canciller, que es otro de los que siempre ha estado en contra de la República Dominicana, apoyando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y en contra de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional 168-13, que estableció quién es dominicano y quién no. Todo ese grupo siempre han estado ahí. Pero el presidente los tiene en su gabinete. Y, tú los puedes tener como sleeping cells, como células durmientes ahí, agentes externos, foráneos. Entonces, por detrás te van a estar haciendo un trabajo de zapa. No, pero, pues míralo ahí. ¿Qué le pusieron a mandar al presidente? Que digo yo que le pusieron, que le llevó el consultor jurídico. Una ley de trata que era una vulneración de la soberanía nacional, pero cuando le salió al país, la retira. Pero ¿quién sale defendiéndola y atacando a Leonel Fernández después que habló aquel domingo? El canciller, y escribió un artículo. Que no politicen. Entonces, ¿quién sale después defendiendo la ley de trata? No, que aunque extendemos que hay muchas debilidades, que nos equivocamos, pero la gente está mal informada, embute. Aquí no estamos mal informados nada. Antoliano Peralta, que la sometió al consultor jurídico. Entonces, ese gabinete presidente, ahí es donde usted tiene que hacer su coherencia. Y yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en que no asistan. Yo creo, y ya yo soy coherente con eso, ya yo lo había planteado antes. Sí, deben asistir. Pienso que es un error no asistir, que al final el que va a quedar mal, seguirá quedando mal, será el gobierno, que es su responsabilidad. Pero lo cortés no quita lo valiente. Y si se anota un virado, eso es pírrico de nuevo también. La población es más inteligente de ahí. Entonces, mire usted cuántos les hice ahí. Hasta el gringo, que quería que dominicanizáramos a los haitianos. Ese trabaja de aquí y de allá, ese es un enemigo. Por más que le guste la República Dominicana y que aquí se mete en la piscina con todos sus goy, su gente y su vaina, esos son problemas de él. Pero el gobierno que lo contrate, ¿para qué? ¿Para que nos clave la puñalada por atrás?
Entonces, presidente, esas son cosas que usted tiene que, de entrada, la mejor señal es limpie su gabinete. Limpie su gabinete. O sea, ayer el presidente Fernández dijo, bueno, aquí no hay racismo, no hay apatridia, aquí no hay nada de esa vaina. Este es un país soberano y hay que defender la soberanía y nosotros tenemos todo el derecho. Y ese es el mensaje. Aún no estén, eso se espera del gobierno. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es Economía y Mercado y seguimos en breve.